Capítulo 35. Mano fantasma. Los 7 compañeros de Obi-Wan eran difíciles de ver en el oscuro pasillo. Pero varios braseros y antorchas en las paredes cobraron vida repentinamente, con un rojo brillante y reluciente. Una luz escarlata siniestra los envolvió a todos. Bajo esta luz, pudieron ver que las paredes estaban talladas con runas, representaciones de batallas antiguas, iconografía de calaveras y siniestras figuras de hierro. No se decía que Melter y Corone les estaban dando tiempo para escapar del infierno. Así que, una vez que confirmaron que todos estaban allí, el grupo atravesó a toda velocidad el oscuro pasillo. Mientras pasaban corriendo junto a las tallas, las llamas iluminaron sus detalles. Una talla muy alta y detallada le llamó la atención a Obi-Wan. Era el matador de la condenación, cubierto de sangre sobre una pila de cadáveres. Una terrible espada, similar a un pico gigante, estaba en su mano derecha, y en la otra, un escudo con hojas de sierra en la circunferencia. Debajo del matador había una lista de runas en un párrafo. Obi-Wan, percibiendo algo extraño en aquella talla, extendió la mano y la tocó con vacilación. La talla brillaba verde por dentro. Obi-Wan retiró la mano, pero de la talla no salió nada más que una voz grave y áspera. Desde las agujas envueltas en fuego del pandemonium hasta la oscuridad lodosa de los 9 círculos, el verdugo libró la guerra. Los campos de batalla fueron santificados por su ira, y los templos de sangre se hicieron añicos bajo su furia. No buscó gloria ni honor. Solo deshacer la oscuridad que desafía a la luz. Legiones se desmoronaron, ejércitos cayeron, y él siguió luchando. Rompió huesos y degolló, despellejó y atravesó corazones, devorando la carne y la sangre de los demonios. Y el fuego divino de sus ojos podía derretir acero y hervir grasa. El suelo mismo se agrietó bajo los pasos del verdugo de la condenación. Los cielos tronaron y centellearon en su presencia. La desesperación irradiaba de él como una plaga. Y su poder crecía sin cesar, veloz e implacable. Una vez que la última palabra se perdió en el eco, Obi-Wan giró la cabeza. El resto del grupo había escuchado, visiblemente incómodo. Entonces graznó Anakin, con la mirada fija en el casco del cazador. Si el infierno no pudo con él, entonces, yo no tenía ninguna posibilidad. El cazador estaba jugando con nosotros en concordia. Estamos fuera de nuestro alcance, señor, insinuó Rex, dándole una palmada en la espalda a su general. Vámonos a casa. Anakin asintió, se dio la vuelta y siguió adelante. Pero Anakin echó un vistazo rápido a la talla al marcharse. Al llegar al final del pasillo, encontraron un rastrillo de hueso y hierro. Junto a él, parcialmente incrustado en la pared de piedra, había una calavera. Sin otros botones visibles, el comandante Cody la introdujo aún más en la pared. La fricción de la piedra contra el hueso le puso los pelos de punta a Obi-Wan. Al encajar el cráneo en su sitio, el grito torturado y angustiado de un niño resonó desde un lugar indeterminado, y el hierro rozó contra el hierro al rechinar el rastrillo. A Obi-Wan se le cuajó el pecho como si fuera queso. El grupo atravesó el arco. Un poco más adelante, llegaron al rellano central de la torre. Era una habitación circular abierta, de unos 30 metros de diámetro y 6 de altura. A su izquierda había una escalera que ascendía en espiral. Esta habitación también estaba llena de tallas de pesadilla en las paredes curvas y estaba iluminada por braseros rojos en su perímetro. Pero la entrada a las escaleras estaba sellada por otra de esas barreras transparentes de color naranja infernal. Y esperándolos en el centro exacto de la habitación había una sola figura. Era un humanoide negro brillante, desnudo, sin pelo y liso como una piedra pulida. Sus brazos terminaban en puntas afiladas, sin manos que se pudieran mencionar. Venas escarlatas recorrían sus extremidades, culminando en puntos esféricos brillantes donde se encontraban su corazón y cerebro. Sus ojos también eran de un rojo brillante, pero no tenía otros rasgos en el óvalo que formaba su rostro. Extendió una extremidad afilada. Casi invitándola, la punta se dividió en una mano y dedos. Cuando habló, lo hizo con una voz fría, profunda y suave, ligeramente vibrante. Sé por qué estás aquí. La mano volvió a su forma afilada. Has venido a morir. ¿Quién eres? Preguntó Obi-Wan con cautela.
Anakin encendió la llama y preparó su espada. Los ojos escarlata parpadearon y sus suaves brazos se cruzaron sobre el pecho. Un segador, dijo sin boca. Eras tú quien hablaba afuera, adivinó Obi-Wan. Con Corone. Quizás. Quizás no, dijo el demonio con desdén. No ayudó en nada. Era verdad. Presionó Obi-Wan. ¿Cuánto estás dispuesto a confiar en un demonio? Propuso el segador, extendiendo sus brazos sin rasgos distintivos. El códice de Loak no tenía ninguna entrada sobre ti, recordó Obi-Wan. Y tú puedes hablar, a diferencia de los demás. Soy lo suficientemente inteligente para ello, dijo el segador. Dividió la punta de su afilado brazo en 4 dedos cortos y los curvó uno a uno. Pero no tan inteligente como los sacerdotes del infierno. Soy fuerte, pero no tan fuerte como los varones del infierno. Rápido, pero no tan rápido como un latigazo. Así que me han asignado como supervisor de este nodo de anclaje. El segador examinó la impecable superficie de obsidiana de su mano. He anhelado ver a un Jedi en acción, desde que aprendí historia galáctica en los registros de la UAC. No me decepciones. ¿Y si te matamos a tiros ahora mismo? Espetó Anakin. Por supuesto. El segador extendió los brazos. Tras unos instantes de vacilación en los que nadie hizo nada, Rex sacó su pistola y disparó. El rayo azul se disipó en su piel de obsidiana y se apagó. Algún tipo de escudo deflector, supuso rápidamente Cincos. Es inmune a las armas de plasma. Eso no es bueno. Por ti, dijo el segador simplemente. Cruzó los brazos sobre su pecho liso y negro. Y no me superarás sin luchar. Anakin y Obi-Wan se miraron, intentando descifrarlo. Esa propiedad del segador significaba que también era inmune a los sables de luz. Si intentaba luchar contra un Jedi, eso significaba que esto podría ser un problema. Además, Anakin y Obi-Wan estaban agotados, mientras que este segador estaba fresco. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a una conclusión, uno de su grupo se adelantó, atrayendo todas las miradas hacia él. HK-47 había dejado cuidadosamente su pesado repetidor y miraba fijamente al segador a los ojos, con los puños mecánicos cerrados. Orden. Adelante, aliados. Dijo. ¿Qué? Preguntó Cody, acercándose al droide. Cali. Interrupción. No me hagas arrepentirme de esto, clon. Yo me encargaré de él. Soy el único que puede. Debes llegar a la cima de la torre. La mente de Obi-Wan corría. ¿Qué quería decir HK-47, el único que podía? El segador emitió un sonido de intriga y dio unos pasos suaves hacia adelante para alcanzar a HK-47. Ah. El droide, qué inesperado. Observación. Pareces decepcionado. Pelear contra un droide está por debajo de ti, basura de alcantarilla. Si mereces un mejor oponente, lo mejor sería demostrarlo primero. ¿Sí? Ladró Rex desde detrás de HK-47. Si ni siquiera puedes derribar a un droide, ¿qué te hace pensar que mereces luchar contra un Jedi? El segador guardó silencio un momento. Y con un gesto de la mano, la barrera infernal de los escalones de arriba desapareció. El pequeño grupo la miró con asombro. Los dejaré ir, dijo el segador, excepto por el droide. Si no puedo derrotarlo antes de que lleguen al cibercorazón, lo aceptaré como castigo por mi fracaso. Y en ese momento, Obi-Wan comprendió. Era más que un bando enemigo deteniendo al otro. Se trataba de demostrar algo. HK-47, que era capaz de combatir semejante amenaza. El segador, que era capaz de destruirlo. Así que los demonios y los droides tenían orgullo después de todo. Bien, respondió el comandante Cody, y se esforzó por encontrar las palabras antes de finalmente saludarlo. Que la fuerza te acompañe. HK-47 se limitó a asentir en respuesta. Cincos recogió la ametralladora de HK-47. Los otros 7 se dirigieron a la escalera ahora abierta. Ni HK-47 ni el segador los miraron 2 veces. Lo cual tenía sentido. Si alguno lo hacía, su oponente la aprovecharía como oportunidad.
Pero Obi-Wan volvió a mirar a HK-47. Desde que comenzó la misión Braca, le había cogido cariño. Había aprendido a tolerarlo y respetarlo. HK-47 había demostrado ser invaluable para la misión. Y era claramente un droide importante y de edad avanzada. Aunque el droide era brusco, sensato y psicópata, Obi-Wan se sentía como si estuviera a punto de presenciar cómo se destrozaba una escultura invaluable. Ciertamente era posible que HK-47 venciera al Reaper. Pero también que perdiera. Incluso si ganara, ¿cuánto tiempo le tomaría regresar con ellos, especialmente en el estado de daño en el que probablemente se encontraría? Aunque HK-47 no lo vio, Obi-Wan le hizo un último saludo. Y se unió a los demás para subir las escaleras. Finalmente, los dos se quedaron solos. Con un gesto de su brillante mano negra, el segador conjuró unas puertas naranjas brillantes sobre la escalera que conducía a la cima y la puerta por la que había entrado el grupo. Esto los atrapó en el rellano principal de la torre. HK-47 y el Reaper de obsidiana comenzaron a dar vueltas alrededor del rellano principal. Cada paso firme sobre el mármol resonaba incómodamente en el aire. ¿Sabes?, dijo el segador, mirando fijamente a HK-47, es muy difícil encontrar combatientes dignos. Algunos son demasiado fuertes, pero también demasiado estúpidos. Y viceversa. He esperado eones para derramar la sangre de un combatiente igual en una pelea justa. Pero supongo que tendrás que conformarte por ahora. El tono de respuesta de HK-47 fue un poco más irritado de lo habitual. Análisis. Ya deduzco que tu mediocre estatus no te sienta bien. Preferirías concentrarte más en un área. Preferiblemente en la inteligencia. La idea de perder lo que te hace consciente te aterra, ¿verdad? Te convertirías en una de esas bestias, esa inmundicia a la que eres claramente superior. El rostro del segador no mostró ninguna expresión, pero sí pareció tensarse, encogiéndose aún más. HK-47 respondió apropiadamente, manteniendo sus fotorreceptores firmemente sobre él y cambiando su postura para enfrentarlo más plenamente. A decir verdad, esperaba demostrar que los Jedi son más que sus sables de luz, admitió el segador. En cambio, me quedaré con el droide de entrenamiento oxidado hasta que te destruya. HK-47 apretó los puños. Su posición. Entonces solo hay dos maneras de resolver este dilema. Y espero que podamos descartar una discusión seria. El segador soltó una breve carcajada. Vamos. No eres un Sith. No eres un Jedi. Y desde luego no eres un demonio. Solo eres un desastroso. HK-47 adoptó una postura defensiva. Piernas abiertas, rodillas flexionadas y brazos en alto. Respuesta. Al diablo con la fuerza. Al diablo con los demonios. Y al diablo contigo. Y corrió a su alcance. Los primeros jabs y ganchos de HK-47 fueron bloqueados por la guardia apresurada del segador. Pero también asestó el primer golpe. Un golpe en la frente que echó la cabeza del segador hacia atrás lo suficiente como para que HK-47 le diera un golpe en la barbilla. El segador respondió con 3 rápidas embestidas de sus afiladas extremidades, cada una de las cuales podría haber ensartado por completo a HK-47. Sin embargo, el droide las esquivó todas. En la cuarta embestida, HK-47 se inclinó hacia afuera, esquivándola y dejando al segador expuesto a un gancho veloz. Una grieta desgarradora apareció en la mandíbula del segador, y este se alejó al instante. El segador se acercó. HK-47 fue lo suficientemente rápido como para esquivar todos los golpes a su cabeza. Pero los brazos del segador también le impidieron ver el rodillazo que impactó a HK-47 en el chasis. HK-47, por supuesto, lo ignoró y respondió con varios golpes. Ninguno de los dos combatientes parecía superar las defensas del otro por un tiempo. El segador lanzaba 5 rápidos jabs y un gancho, pero HK-47 siempre se las arreglaba para mantenerse fuera de su alcance.
HK-47, por su parte, le propinó puñetazos, patadas y codazos, pero todos los golpes fallaban o impactaban en los brazos del segador. El segador barrió repentinamente las piernas de HK-47. El droide rodó hacia atrás y volvió a ponerse de pie, evitando por los pelos un chasquido fulminante del brazo puntiagudo del segador. HK-47 esquivó un golpe tras otro, intentando llegar a la izquierda del segador. Sus pies estaban siempre en movimiento, y el droide y el demonio volvieron a intercambiar golpes a velocidades inimaginables. Finalmente, HK-47 y el segador intercambiaron puñetazos en la cara casi al mismo tiempo. La mejilla de HK-47 recibió un corte negro, y una astilla negra salió despedida de la mejilla del segador, dejando al descubierto sus entrañas. Una fina lava roja resumaba del cuerpo del segador y goteaba sobre el suelo de mármol. El segador saltó primero en el siguiente intercambio. HK-47 parecía imperturbable mientras desviaba los golpes del segador. Su energía cinética era algo que no podía enfrentarse de frente por mucho tiempo, así que solo podía redirigirse. Finalmente, tras 3 fintas, un tajo directo impactó a HK-47 en el brazo. Saltaron chispas y los mecanismos internos quedaron expuestos. HK-47 retrocedió de inmediato, pero el segador insistió en aprovechar su ventaja. Acortó la distancia y reanudó su ataque. HK-47 seguía agachándose y esquivando, capaz de responder con un reflejo casi a la velocidad de la luz gracias a la programación del chasis MagnaGuard que le habían otorgado. Sus puños y rodillas bloqueaban incansablemente cada golpe, y su cabeza esquivaba y saltaba hacia atrás justo a tiempo, lo suficiente para frustrar al segador y potencialmente hacerle tropezar. El juego de pies de ambos era increíble. Finalmente, después de que HK-47 agarrara el brazo extendido del segador y comenzara a estirarlo hacia un lado, este dio una voltereta hacia atrás y aterrizó sobre él. Sus piernas se cerraron alrededor del chasis de HK-47. Las puntas afiladas de sus brazos se dividieron en dedos y apretaron con fuerza la cabeza de HK-47. El droide respondió con una simple voltereta, y el segador se golpeó la nuca contra el suelo. Se soltó, y ambos combatientes se separaron rápidamente. Las manos de HK-47 volvieron a la posición de guardia al ponerse de pie. Felicitaciones. Tu fortaleza mental es asombrosa. Si yo fuera tú, me habría suicidado hace mucho tiempo por ser tan débil y patético. El segador entrecerró los ojos. Un profundo gorgoteo salió de él. Burla. Veo que ni siquiera hablo tu idioma. Disculpa, maricón. Sobreestimé tu inteligencia. ¿Debo hablar tu lengua sucia? Pero domino más de 6 millones de formas de comunicación, así que adaptaré mi lenguaje al tuyo. Reajuste. Dur. El único idioma que sabes hablar es la violencia, replicó el segador. Reprimenda. No voy a permitir que los demonios me den lecciones de moralidad, respondió HK-47. Y los dos combatientes volvieron a dispararse uno contra el otro. El primer nivel al que llegó el grupo por la escalera de caracol estaba poblado completamente por zombies, inútiles y aburridos. El nivel era plano, brillaba rojo y estaba hecho de hierro, con abundantes estatuas altas de piedra y amenazantes grabados en las paredes. Vidrieras en las paredes bordeaban la circunferencia. Una lámpara de araña circular de hierro y hueso, con constantes llamas rojas que danzaban en 100 velas de grasa humana, colgaba del techo en una cadena. Los zombies ni siquiera reaccionaron a su entrada. Todos estaban fascinados por las altas estatuas negras. Déjeme, señor, le dijo Echo a Anakin antes de que pudiera moverse. Levantando una sola pistola, Echo disparó a la cadena del candelabro. Esta se rompió, la pesada pieza de hierro cayó y aplastó a 7 zombies a la vez. El candelabro se dobló y las velas rodaron por el suelo. Quedaban unos 10 zombies que fueron rápidamente aniquilados por Echo, Rex y Cody. Una vez hecho esto, Rex exhaló. El resto de los pisos no serán tan fáciles. Ya veremos, dijo Obi-Wan. Ahsoka realmente esperaba que no fuera así.
Estaban tan cerca ahora, y Ahsoka no quería lidiar con más demonios de los necesarios. El segador mencionó algo llamado cibercorazón, continuó Obi-Wan mientras subían el siguiente tramo de escaleras. Y como no seríamos accesibles para él después de eso. Así que ese debe ser nuestro catalizador para salir de aquí. Es un demonio, General Kenobi, señaló el comandante Cody a su lado. Es muy posible que esté mintiendo. No tenemos mejores opciones, Cody le recordó Obi-Wan. Si la situación cambia, nos adaptaremos. Ahsoka sintió que el cansancio se apoderaba de sus hombros mientras subía con dificultad las escaleras hacia el siguiente nivel. Al verlo, Ahsoka tomó sus sables de luz y los soltó. No había nada en este nivel, salvo varias tuberías naranjas brillantes en las paredes que ascendían. En las paredes había máscaras aún más grotescas, calaveras y obras de arte malignas. Había una cabeza con cuernos clavada a una tabla en la pared. El cráneo, ligeramente aplastado, era inquietantemente humano, y tenía una cruz negra invertida tallada en la frente. Ahsoka solo pudo mirar las cuencas vacías de los ojos durante un rato, y su mirada se desvió rápidamente. Ahsoka vio algo en la pared similar a lo que Obi-Wan había tocado en el vestíbulo. Era una escultura del Dawn Slayer, pero con una armadura verde ligeramente diferente. Parecía hecha a pedazos y dejaba al descubierto su pecho y un abdomen desprovisto de grasa. Los bíceps de sus brazos al descubierto parecían tan grandes que podrían contener pómelos. El casco que le cubría los ojos era el único denominador común, al igual que las armas en sus manos y la sangre del demonio que lo cubría. Ahsoka tocó la tableta con cautela. Brillaba verde y se sacudía como una serpiente. La misma voz oscura y profunda comenzó a narrar de nuevo. Y a través de la matanza sin fin, su leyenda creció. Susurrada por los destrozados, gritada por los moribundos. Las legiones infernales no conocieron tregua, pues la furia del verdugo era un huracán eterno, y su don, un torrente inagotable de carmesí. Se abrió camino en la ruina, y cada bramido de sus escupelos era un testimonio de su ira eterna. El infierno envió campeones, grandes titanes revestidos de hierro infernal y bestias de fuego y colmillos, pero ninguno pudo doblegarlo. Cada enemigo era solo una piedra más en el camino hacia la aniquilación, y con cada victoria, el hambre del verdugo se volvía insaciable. El rostro de Ahsoka se contrajo al alejarse. El matacondenados era un hombre. Era el mismo hombre que la había dejado inconsciente en Concordia. Podría haberla matado fácilmente si hubiera querido. Pero no lo hizo. Eso significaba que tenía pleno control de sí mismo. Por un lado, significaba que no la mataría. Por otro, significaba que era plenamente consciente de sus actos, masacrando y quemando demonios. Ahsoka no entendía cómo un mortal podía hacer eso durante tanto tiempo sin volverse loco. Ahsoka se encontró detrás de Anakin, pudiendo ver la curva de su columna y los fuertes músculos de su espalda. En su lugar, se acercó disimuladamente a Anakin. Sin embargo, justo al llegar al siguiente nivel, la mano de Anakin se disparó, impidiéndole continuar. En el siguiente nivel había unos 20 diablillos que, al verlo, empezaron a saltar como monos por todo el nivel. Mientras cargaban bolas de fuego brillantes, la mano de Anakin palpitó y la fuerza los empujó a todos unos pasos atrás. El mensaje fue claro. Aléjate de mi camino. Anakin desenvainó su vibrodaga y su sable de luz y desapareció. Había cruzado el suelo circular, con la ayuda de la fuerza. Los diablillos nunca tuvieron ninguna oportunidad. Anakin se abrió paso entre bolas de fuego y zarpazos mientras se abalanzaba sobre las filas del diablillo. Cortes amplios, veloces como el sonido, amputaron brazos y lanzaron extremidades por los aires. La sangre brotó a borbotones. Profundos cortes negros aparecieron en el suelo de piedra. Anakin le dio una patada giratoria a un diablillo, que se estrelló contra la pared, donde se partió por la mitad con tanta fuerza que atravesó la pared tras él. Anakin se agachó para esquivar otra bola de fuego, giró y asestó un tajo tan fuerte en el cuello al diablillo con la vibrodaga que su sangre se esparció por el suelo formando una gruesa línea húmeda. Anakin pateó al cadáver en la barbilla con tanta fuerza que su cabeza se separó del cuerpo y voló describiendo un amplio arco por la habitación. Luego, arrojó la daga,
clavándose hasta la empuñadura en el cráneo de otro diablillo que venía desde otra dirección. El impulso de Anakin fluía de un golpe contundente a otro, encadenándose cada movimiento en un ballet mortal. El sable se movía y giraba sin cesar. Anakin incluso lo llevó a la espalda varias veces para mantener el impulso. Anakin saltó sobre una bola de fuego que estaba a punto de impactarlo, dio una vuelta en el aire y le propinó una patada de hacha en la cabeza al diablillo con tanta fuerza que su cráneo, destrozado, se hundió en la roca sólida, haciendo que salieran piedras volando. El impacto le despeinó el pelo. Anakin se agachó para esquivar otro ataque de diablillo que fácilmente podría haberle quitado la vida, giró, lo agarró por la pierna y lo arrojó a la espalda. El pobre diablillo salió despedido a una fracción de la velocidad del sonido contra una vidriera, la rompió y desapareció de la vista. Los siguientes golpes y cortes de Anakin bisecaron a 4 diablillos, esparciéndolos por el suelo. Extendió la mano y la daga salió volando de la cabeza de un diablillo muerto, giró como un frisbee y cortó los tendones de la rodilla de otro diablillo. Anakin no atrapó la daga. Simplemente la lanzó contra el esternón de otro diablillo. Se acercó al diablillo arrodillado, lo agarró por la cabeza y corrió hacia la pared. Anakin estrelló la cabeza del diablillo contra la pared de hierro con tanta fuerza que dobló el metal. Finalmente, solo quedaron 3 diablillos, y para entonces parecían mucho más asustados de Anakin que Anakin de ellos. Así que los diablillos intentaron subir las escaleras para llegar al siguiente nivel. Pero Anakin los vio, extendió la mano y apretó el puño. Los escalones de piedra bajo sus pies explotaron, haciendo que los diablillos cayeran escaleras abajo. Anakin atacó a un diablillo, luego al siguiente, y finalmente solo quedó uno. Anakin extendió la mano y, una vez más, la daga regresó a su mano izquierda. Anakin apagó su sable de luz y comenzó a estrangular al duende restante con su mano mecánica. El duende chilló y se retorció, pero ya nada podía liberarlo. Anakin se levantó y el diablillo fue levantado del suelo, agitando sus extremidades inútilmente. Tras dejar que el diablillo se asustara durante unos 4 segundos, Anakin clavó la daga profundamente en la sien del demonio, hasta la guarda. La sangre empezó a brotar y cubrió la mitad izquierda de Anakin. Anakin sacó el cuchillo de un tirón y arrojó al diablillo al suelo, donde quedó inmóvil. Anakin se giró hacia los demás y su expresión comenzó a calmarse rápidamente. Tras respirar hondo varias veces, expulsó la sangre húmeda de su piel con un pequeño repulso de la fuerza. Anakin señaló con la cabeza hacia las escaleras mientras envainaba la vibrodaga. Queda mucho camino por recorrer. Maestro, graznó Ahsoka. De repente, su estómago pareció revolverse como el motor de una vaina de carreras. La imagen. Maestro, Yoí. Se inclinó y vomitó. Aquella exhibición de Anakin había sido la gota que colmó el vaso. Le ardía la garganta, una punzada de dolor la invadió y las lágrimas se le escaparon de los ojos. Avergonzada, Ahsoka contuvo el último aliento y se limpió los labios y los ojos. El dolor de cabeza persistía tras sus ojos y bajo sus montrals. Ahsoka no podía mirar a nadie, y menos a Anakin. Hizo todo lo posible por no mirar el desastre que ambos habían causado. Anakin siempre daba miedo cuando se comportaba así. Aún así, se arrastró junto a Anakin mientras éste volvía a subir la escalera de caracol. Su mano se deslizó dentro de la de él. Anakin la miró sorprendido pero no dijo nada. Sé que crees en mí, Anakin dijo Ahsoka con voz débil. Pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Ya casi llegamos a la meta, Snips, la animó Anakin, levantando la barbilla. Solo un poco más. Ahsoka seguía sin poder mirarlo a los ojos. Los suyos se estaban mojando de nuevo y le temblaban las rodillas. Siempre le flaqueaban después de vomitar. Tengo mucho calor. Tengo mucha sed. Aunque no lo miraba a los ojos, Ahsoka logró ver la expresión de dolor y angustia de Anakin. Anakin exhaló profundamente, la cargó en brazos como una princesa y empezó a subir los escalones de 2 en 2. Ahsoka giró la cabeza débilmente mientras volaban. Incluso la idea de que Anakin seguía siendo, en esencia, el hombre fuerte y cariñoso que siempre recordaba, era como una medicina para ella.
El cuarto nivel apareció a la vista. La presencia de Anakin, evidentemente, sorprendió a los científicos zombies de la UAC. Cuando los clones tras ellos empezaron a abatir a los zombies y a los Z-Sex, el sable de luz de Anakin cobró vida. Pero estaba enfocado únicamente en protegerla de los disparos blaster enemigos. Algo que Ahsoka comprendió tardíamente. Y agradeció. El impacto fue de piedra contra metal, chirriante y áspero. Los puños de HK-47 y del segador se deslizaron contra los brazos del otro, y una vez más, se golpearon con fuerza en la cara. Una parte del escudo facial de HK-47 se rasgó, y un trozo de obsidiana lisa que cubría al segador rebotó y cayó al suelo de piedra. El segador tomó 2 dedos afilados y los puso en la grieta de su caparazón. Miró la lava roja, caliente y brillante, que tenía en los dedos, y la arrojó lejos, y las gotas chisporrotearon en el suelo de piedra. ¿Por qué decidiste luchar contra mí, droide? Preguntó el segador, genuinamente curioso. HK-47 volvió a su posición con un crujido. Explicación. Vi que su capa exterior puede disipar plasma. Y aunque esos escudos son eficaces contra la energía anuladora, son como una fina capa de hielo contra los impactos físicos. HK-47 apretó los puños una y otra vez. Adición. Y nadie puede vencer a un droide sin la fuerza. El segador se puso en pie. No lo entiendes. ¿Qué te motivó a luchar contra mí? ¿Un demonio? Seguro que te deleitas con la idea de la matanza. El infierno la proporciona a raudales. Las bolsas de carne de arriba no sirven para nada, y tú eres un combatiente experto. ¿Por qué no te unes a nosotros? Tendrás todo lo que siempre has deseado. HK-47 se acercó y lanzó una ráfaga de golpes bloqueados, que terminó con un gancho que falló. Reconocimiento. En efecto. Si no se les controla, los demonios destruirían toda la vida de los sacos de carne de la galaxia. Me bañaría en una maravillosa sangre hasta que muera el último ser vivo. El droide lanzó una patada que alcanzó al segador en el costado, pero solo hizo que el demonio girara y cayera de pie. Proposición. ¿Y luego qué? No quedan más sacos de carne que matar. La galaxia es finita y el infierno es infinito, como dijiste. Precisamente por eso lucho contra el infierno. Muerte ilimitada sin ningún remordimiento moral. El segador se acercó, pero HK-47 mantuvo la defensa, esquivando y zigzagueando mientras retrocedía. Cualquier golpe cercano fue desviado. Finalmente, HK-47 lanzó un rodillazo y un golpe por encima de la cabeza, y aunque el rodillazo fue bloqueado, el puño de HK-47 arrancó un gran trozo de la cabeza del segador. El segador se movió instintivamente para cubrir la herida, y HK-47 aprovechó la oportunidad para lanzar otra patada para ganar distancia. Evaluación. La muerte por sí sola no sirve de nada. No sin que la reemplace una nueva vida. Y si tengo el poder de combatir tal destrucción sin sentido, debo usarlo, no quedarme al margen. Conclusión. La apatía es muerte. El segador volvió a acercarse. Las puntas de sus manos se dividieron en garras que asestaron 2, 3 golpes, y solo alcanzaron a HK-47 en el último, desgarrando 3 líneas en su peto. HK-47 respondió con un uppercut que hizo que el segador diera una voltereta hacia atrás y aterrizara agachado. Pregunta. ¿Y tú, demonio? Preguntó HK-47 con seriedad, mirándolo fijamente. ¿Por qué luchas? ¿Para qué te sirve el infierno? El segador se irguió ante esa pregunta. Sintiendo una pausa en el combate, HK-47 permaneció en guardia. Finalmente, el segador dijo, ¿cuánto sabes del juego Cabecraft? Admisión. Tengo archivos detallados sobre el tema. Entonces debes saber que cuando nos mudamos a un nuevo reino y lo manipulamos para nuestros fines, es similar a eso. Te mudas a una nueva tierra. Acaparas sus recursos. Cuando la vida residente contraataca, eres la víctima, no ellos. Cuando contraatacan, no piensas en ceder. Redoblas la apuesta. Y juras venganza.
El segador se acercó rapidísimo, y menos mal que HK-47 tenía la guardia alta. Bloqueó 3 puñetazos y codazos del demonio antes de que el segador le asestara un rodillazo en el torso. Esto dejó a HK-47 expuesto a un codazo que apenas fue bloqueado, pero que aún así lo hizo tambalearse. ¿Y por qué alguien creería esto?, preguntó el segador, acechando al droide. Lanzó 3 golpes rápidos que HK-47 esquivó. El disparo en la costilla del droide en represalia fue respondido con un cargador en el hombro de HK-47, quien saltó hacia atrás mientras el segador seguía hablando. Porque el mundo te pertenece. Es tu juego, que se ejecuta en tu holocomputadora. Para ti, y por eso es tu derecho y privilegio acaparar la realidad para ti. Construirla. O destruirla. Denuncia. Qué delirio tan grande y embriagador. Pero, como eres maricón, no esperaba menos. El segador se lanzó hacia HK-47 y lanzó 4 ganchos desde diferentes direcciones, que HK-47 logró esquivar. El último gancho fue recibido en el puño de HK-47. El otro puño del segador no tardó en seguirlo, y los 2 combatientes se vieron envueltos en una lucha de poder. El universo, gruñó el segador mientras lo empujaban, fue creado para nosotros. Y solo para nosotros. Hecate fue una vez toda la realidad. Que se haya convertido en un infierno, el segador comenzó a dominar lentamente a HK-47. No cambia nuestra herencia. Sus reinos y tierras son nuestros por defecto. No invadimos. Nos adentramos en tierras que ya poseemos y que están ocupadas por intrusos subconscientes. El segador le dio otra patada al estómago a HK-47, desestabilizando a este. Aprovechó la oportunidad para aplastarle las manos, lanzarlo por los aires y estrellarlo contra la espalda. HK-47 rebotó contra el suelo de piedra y rodó hasta detenerse de lado. Aún así, se levantó, pero con un crujido y un gemido perceptibles. Una chispa salió disparada de la espalda del droide, y sus manos quedaron aplastadas en grumos. ¿Por qué debería sentir vergüenza de moverme donde me plazca, de hacer lo que me plazca, si el Señor de la creación nos ha declarado santos y elegidos? Concluyó el segador, cruzándose de brazos mientras miraba a HK-47. El universo, y toda la realidad, nos pertenece. Represalia. No te pertenezco, declaró HK-47 con tono sombrío. Su vocabulario estaba dañado y su voz había bajado una octava. Ah, claro, dijo el segador con aire de suficiencia, entrecerrando los ojos. Perteneces a alguien más. Siempre lo has sido. Era, el maestro Revan, ¿verdad? HK-47 se abalanzó sobre el segador con renovada fuerza. De su ráfaga de golpes, solo 2 impactaron. Cuando el segundo impactó en el abdomen del segador, la mano destrozada se desprendió de sus servomotores, haciendo que el trozo de chatarra se alojara en el costado del demonio y obstruyera la lava que emanaba de él. Conmocionado por el doloroso suceso, el segador recibió entonces un golpe en la barbilla con la misma muñeca sin mano, lo que hizo que el demonio se tambaleara hacia atrás. El segador, a pesar de todo, rió con locura y se secó la cara agrietada. Sí, eso fue. Maestro Revan. Piensa, miserable experimento. A pesar de tu lealtad, y a pesar de todo lo que te hizo pasar, Revan te abandonó. Dejó la galaxia sin ti. Murió sin ti. Igual que morirás tú sin él. HK-47 atacó, pero esta vez, el segador logró esquivar cada golpe. Indignación. No te atrevas a hablar mal del maestro Revan. ¿No soportas que calumnien a tu amo? Preguntó el segador mientras esquivaba. Estás obligado a defenderlo. Porque eres un esclavo. Siempre lo fuiste. Como todos los droides. HK-47 se abalanzó, pero el segador lo esquivó y le cortó el brazo. El brazo izquierdo de HK-47 quedó cercenado a la altura del codo y se estrelló contra el suelo. Al volver a colocar el brazo en su sitio, la mano del segador atravesó la cabeza de HK-47 en diagonal. El trozo salió volando hacia uno de los rincones más alejados de la sala circular.
Una patada en el estómago hizo que el droide patinara. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste iniciativa, droide? Se burló el segador, acercándose a él lentamente. A pesar del brazo amputado, una parte considerable de la cabeza que le faltaba y los fluidos de aceite y refrigerante que corrían por la armadura y el chasis de HK-47, este recuperó su postura habitual. La corrigió para ocultar mejor su brazo lesionado y mantener el único fotorreceptor restante en el segador. Negación. Te equivocas, dijo vacilante. El segador inclinó su cabeza de obsidiana. ¿Ah? Mientras HK-47 hablaba vacilante, su poder se agotaba y se apagaba. Aclaración. Llamé a Revan maestro porque se lo ganó. Por sus acciones y palabras. Aunque en algún momento no nos conocimos, lo habría seguido hasta el final. Incluso si no me lo hubiera pedido, habría dado mi vida por él. Vamos. Eso es solo tu programación, se burló el segador. Pregunta. Si yo soy esclavo de Revan, tú eres esclavo del infierno. ¿Qué es peor? El segador permaneció en silencio, pero sus garras se cerraron formando puños. HK-47 miró bruscamente su chasis destrozado de Magnaguard. Luego volvió a levantarlo. Recuerdo. He pasado mucho tiempo en esta galaxia. Quizás más del que debería. Me han borrado, apagado, reutilizado, volado en pedazos y abandonado. Mi programación original es un recuerdo lejano e irrelevante. HK-47 se irguió de nuevo, crujiendo y rígido. Reafirmación. He elegido mi camino por voluntad propia. Mis pruebas me han reconstruido. Ahora soy mi propio amo. El segador se acercó, con el puño roto de HK-47 aún incrustado en su costado. Ninguno de los combatientes hizo un movimiento. Tú, dijo lentamente el segador, morirás antes de disfrutar de esa revelación. Nunca estuviste realmente vivo. Nunca fuiste, y nunca serás, libre. El segador hundió el puño en el pecho de HK-47. Una explosión de chatarra, aceite, refrigerante y componentes electrónicos destrozados salió disparada por el otro lado, y chispas y espirales de electricidad blanca se enroscaron alrededor del droide. HK-47 levantó la vista con cansancio, con lo que le quedaba de la cabeza centelleante, mirando fijamente a los ojos del segador con su único fotorreceptor. Su vocabulario defectuoso estaba débil y agrietado mientras hablaba. Desafío. Y nunca, jamás, aplastarás el espíritu del saco de carne. Nunca verás la luz del cielo. Nunca ganarás. El brazo del segador se volvió afilado y afilado. De un solo golpe, decapitó a HK-47. Su cabeza reluciente cayó al suelo de piedra, con sus fotorreceptores oscuros como el fondo de un pozo. El cuerpo de HK-47 se desplomó con un estrépito metálico a los pies del segador. El segador suspiró profundamente y comenzó a examinar su cuerpo. HK-47 había dado todo lo que había recibido, y lava brillante goteaba de las numerosas y diminutas imperfecciones de su cuerpo de obsidiana. Incluso se filtraba alrededor del sello que el puño de HK-47 había creado en su cintura. Pero ahora que lo observaba bien, el segador pudo ver que HK-47 sostenía algo en la mano. Algo esférico, del tamaño de una manzana. El interior ardiente del segador finalmente derritió los dedos del droide. Rompió la superficie del detonador térmico que HK-47 sostenía. ¡Maldito inmundo! Gritó el segador horrorizado, al darse cuenta un segundo demasiado tarde. Y con una tremenda explosión, la fuerza cinética del detonador térmico recorrió al segador desde adentro. La lava brotó de los agujeros existentes, ensanchándolos, y se abrieron nuevas heridas. El costado izquierdo, el brazo y la pierna del segador volaron por completo, y amplias grietas rojas aparecieron por todo su torso y rostro. Los fragmentos de obsidiana tintinearon en el suelo. El segador se tambaleó hacia atrás y se desplomó de trasero. A cada segundo, emanaba fuego líquido que cubría el suelo en charcos. La mitad de su rostro estaba destrozado, como un caramelo duro, y su ojo rojo restante ardía ferozmente de rabia y dolor.
Aunque HK-47 había perdido, también había incapacitado al segador para perseguir al Jedi. Ese pensamiento solo intensificó la furia que recorría al moribundo segador. Intentó levantar el brazo que le quedaba, pero este cayó débilmente. Sus últimos pensamientos fueron: así que esto es lo que se siente. Solo les tomó unos pocos niveles más localizarlo. Anakin ciertamente no tuvo problemas para identificar la ubicación obvia del cibercorazón. Unas escaleras gemelas ascendían desde el 6º nivel hasta un pequeño podio flotante, donde se alzaba una luz zumbante con una electricidad naranja cegadora que emanaba de todas partes. El zumbido y el murmullo subyacente del cibercorazón resonaban en sus oídos. Pero primero tenían que superar al Cyberdemon que actualmente ocupa el 6º nivel. Los 7 supervivientes estaban dispersos por la sala circular, y los clones disparaban ráfagas aturdidoras una tras otra contra la cabeza del ciberdemonio. El torrente de misiles que el ciberdemonio disparó desde su brazo izquierdo podría haber aniquilado a los clones en un instante, pero con los Jedi, no fue problema. Anakin y Obi-Wan redirigieron cada explosivo con la fuerza para colisionar contra el ciberdemonio, envolviéndolo en llamas y humo puros. Metal y orcas carnosas volaron en todas direcciones al impactar, y el ciberdemonio se tambaleó hacia atrás. La sangre corría a chorros por su cuerpo y se filtraba en las piezas mecánicas. Probar su propia medicina había tambaleado, aturdido, desollado y cegado al ciberdemonio. Su pata metálica tembló imperceptiblemente y se tambaleó de un lado a otro mientras la ametralladora montada en el brazo escupía una densa ráfaga de fuego blaster por la habitación. Cody y Rex se lanzaron a cubierto, pero los disparos blaster fallaron por poco. Pronto, se oyeron clics de las armas de Rex. Me voy, gritó Rex, y se abalanzó para esquivar otra explosión que lo hizo rodar al suelo. 5 cubrió a Rex con la ametralladora, pero no tardó en quedarse sin gas tibana, y giró inútilmente en un tenue zumbido. 5 la arrojó y reanudó el fuego con sus propias armas, pero fue como hacerle cosquillas al ciberdemonio. Otra explosión justo a sus pies arrojó a Rex y a 5 hacia atrás, rodando al suelo. El brazo izquierdo del ciberdemonio se levantó y los apuntó directamente. El rostro de Anakin se contorsionó de ira y extendió la mano. Una sección irregular de la pared metálica se desprendió repentinamente y voló como un frisbee directo al pecho del ciberdemonio. La sangre brotó a borbotones de su pecho, pero esto solo hizo retroceder al ciberdemonio 1 o 2 pasos y desvió su puntería. «Anakin», gritó Obi-Wan, lanzando otra ráfaga de la fuerza a la pierna del ciberdemonio. «Saca tu cuchillo. Rex, tú también». Sin ánimo de cuestionar a Obi-Wan, Anakin simplemente obedeció. Rex también. Los cuchillos les fueron arrancados repentinamente de las manos. La vibrodaga de Obi-Wan pronto se unió a las 2 que flotaban frente a él, y los 3 cuchillos calientes y vibrantes se arremolinaron en la palma de Obi-Wan. Luego dispararon al Cyberdemon. Los cuchillos calientes y zumbantes se arremolinaban alrededor de la carne del ciberdemonio y lo mordían como una licuadora. Lo cortaban desde 3 direcciones diferentes, desgarrando piel, tejido y músculo con cada tajo. La sangre brotaba de sus heridas y se acumulaba en el suelo. El ciberdemonio intentó apartar los cuchillos como si fueran mosquitos, pero como mosquitos, estaban decididos y no se movían. Esto desvió su puntería y dividió sus prioridades. Finalmente, 2 de los cuchillos volaron y se incrustaron profundamente en los ojos del ciberdemonio. Esto lo hizo tambalearse hacia atrás. El último cuchillo se clavó en el paladar del ciberdemonio, clavándose allí hasta la empuñadura. El borde del brazo de Obi-Wan golpeó con fuerza, y una ráfaga de fuerza muy fina, tan fina como un cuchillo, salió disparada y cortó muy profundamente el brazo del ciberdemonio, lo suficiente como para seccionar los tendones y las venas del carnoso brazo derecho. La sangre brotó, decolorándolo y formando charcos en el suelo pedregoso. Pero el esfuerzo necesario para tal cosa hizo que Obi-Wan jadeara y cayera sobre una rodilla. Al ver al ciberdemonio aturdido, sangrando y cegado, Ahsoka decidió descargar los últimos dardos explosivos de sus brazaletes también en su boca. Un estallido de fuego brotó de sus colmillos, y el ciberdemonio se tambaleó.
El comandante Cody desenfundó el lanzacohetes del hombro, apuntó y disparó al cráneo del ciberdemonio. Esto lo aturdió y tambaleó aún más, y retrocedió unos pasos. Anakin aprovechó la última oportunidad y se abalanzó sobre él cuerpo a cuerpo. Atacó con fuerza los servomotores de la pierna mecánica en la rodilla. El ciberdemonio intentó pisotear el suelo para apartar a Anakin, pero la pierna estaba flácida y su centro de gravedad se había desviado. Se tambaleó antes de desplomarse hacia atrás. Echo corrió hacia él, desenfundó su vibroespada zumbante y atacó con fuerza la garganta del ciberdemonio. 3 fuertes tajos le costaron a la hoja atravesar la piel y cortar el esófago. Y finalmente, el ciberdemonio se quedó inmóvil. Ahsoka respiraba con dificultad. Al igual que el resto del grupo. No aparecieron más demonios. Levantó la mirada. El cibercorazón naranja cegador estaba sin duda allí, en el pedestal flotante. Decenas de corrientes de energía fluían desde el alto techo hacia el pedestal. «Vamos», gritó Anakin, señalándolo. «Tenemos que seguir adelante». Los clones se pusieron de pie con gruñidos de cansancio, y Ahsoka decidió devolverle el favor a Anakin. Se acercó al Capitán Rex y lo guió hacia adelante. Rex se apoyaba en ella un poco más de lo que le habría gustado admitir, pero ninguno dijo nada al respecto. Mientras Ahsoka guiaba a Rex por las escaleras, se encontró frente a una última y monstruosa losa de piedra en la pared. Al igual que las demás, la losa tenía runas de aspecto maligno, así como una escultura de nada menos que el matacondenas, sosteniendo una aterradora escopeta en una mano y la calavera de un diablillo en la otra. Casi con miedo, Ahsoka rozó la piedra con el dedo. Brillaba de un verde intenso por dentro, y una voz terrible y profunda emanaba de ella. Él fue la espada que cortó las cadenas del dominio del infierno. El reino oscuro sembró su propia ruina, y él fue la cosecha. La sombra proyectada por el matador se alargó, extendiéndose por infinitos reinos invisibles, y los susurros de su violencia resonaron por la disformidad y el olvido. Suya era la ira de los no vengados, el fuego de los no olvidados, y su cruzada no cesará hasta que hasta el último vestigio de oscuridad sea purificado en sangre y llamas. Porque somos furia, brutalidad e implacabilidad. Pero él es peor. Él es la perdición eterna, y en su cruel corazón reside el fin de todo el poder del infierno. Los pasos de Ahsoka se volvieron temblorosos y lentos. Había algo en estos testamentos que se grabó profundamente en su corazón y mente. De repente, el Dome Slayer adquirió una importancia capital. Los escalones de obsidiana estaban manchados de sangre. Ahsoka tuvo que andar con cuidado. A medida que ascendía, el zumbido monótono de la barrera infernal que rodeaba el cibercorazón se hacía más fuerte. La barrera también era brillante y la hizo entrecerrar los ojos. Un fuerte dolor de cabeza la invadía, provocado por prácticamente todo. Por fin, los 7 estaban al mismo nivel que el pedestal del cibercorazón. La barrera infernal, esférica y naranja, estaba a solo 1 metro de ellos, exudando calor y un zumbido que les llegaba hasta los huesos. En su interior se encontraba el cibercorazón. El órgano bombeador, del tamaño de una naranja, estaba inexplicablemente en llamas y estaba hecho en parte de metal. Una energía roja y llameante fluía dentro y fuera de sus atrios y ventrículos, hacia tuberías conectadas que se adentraban en el suelo y descendían por las paredes de la torre. Antes de que nadie más pudiera preguntar qué hacer, Anakin dio un paso adelante y encendió su sable de luz. Cortó la barrera con fuerza. La barrera se mantuvo firme. Anakin golpeó la barrera infernal con su sable de luz azul. Efectivamente, repelió el plasma como si estuviera golpeando un tallo de apio contra una almohada. Anakin entrecerró los ojos y extendió la fuerza. Pero su corazón permaneció firme en su interior. Cualquier cosa más allá de una barrera infernal era inmune a la fuerza. El corazón cibernético en mi interior palpitaba aún más. Anakin hizo una mueca y puso su mano derecha cerca de la barrera, lo suficientemente cerca para que el zumbido pudiera reverberar a través del circuito de cristal de su brazo y llegar a sus nervios. Y Anakin hundió su mano hasta la muñeca en la barrera. El caótico trino que emanaba no ahogó el grito de angustia de Anakin. Era largo, fuerte y gutural.
¡Anakin!, gritó Ahsoka. Se abalanzó sobre Anakin, pero Obi-Wan y Rex la retuvieron. Sin embargo, sus rostros también estaban contraídos por el dolor. 5. Echo y Cody observaban con horror. Anakin apretaba los dientes de dolor, furia y conmoción. Tenía los ojos abiertos y las piernas temblaban. Su mano mecánica se retorcía y convulsionaba. Y el ardiente cibercorazón comenzó a alejarse lentamente de su posición flotante. Finalmente se liberó y cayó en el agarre de Anakin, que se apretó tan fuerte como pudo alrededor de la cosa carnosa. Anakin gruñó animalmente y vertió cada gramo de su fuerza en cerrar su mano alrededor del cibercorazón. Con un crujido y un chapoteo, el cibercorazón fue aplastado en su mano como si fuera una uva. La barrera infernal implosionó alrededor de su muñeca, y Anakin volvió a gritar de angustia al liberar su brazo. Este se desplomó sobre su cabeza, y todos pudieron ver que el brazo mecánico no era más que un muñón humeante y llameante a la altura del codo. Un segundo después, la fuerza de la implosión arrojó a Anakin de regreso a los demás. La visión de Ahsoka se envolvió en un blanco intenso. Lo cerró instintivamente. Anakin abrió los ojos aturdido. Estaba oscuro y estrellado. Estaba tumbado sobre algo cálido que zumbaba y ondulaba ligeramente. Al girar la cabeza, Anakin vio que era hierba. Estaba en un campo verde iluminado por infinitas constelaciones de colores. El viento acariciaba la hierba con suavidad, y era una noche cálida. Anakin se incorporó, pero le costaba mucho con un brazo amputado. Un dolor agudo aún le hormigueaba los nervios. Ahsoka y Obi-Wan estaban sentados a su lado, pero Rex, Echo, Phoebes y Cody no estaban. Los otros dos Jedi se frotaban el cuerpo y se incorporaban con inquietud. El lugar en el que se encontraban estaba desolado y vacío. Quizás una sombra de lo que fue. ¿Qué es este lugar?, susurró Ahsoka, e incluso en campo abierto, ese susurro pareció resonar. Es tan familiar. Esto, dijo una voz que sobresaltó a todos, es Mortis. Se ha deteriorado desde que mataste a mi familia. Anakin se giró para ver quién había hablado. La mujer que había hablado seguramente no estaba allí antes. Porque era ella, alta y con una túnica blanca y vaporosa, como un vestido de novia. Era hermosa, de una manera extraña y triste. Piel pálida, manos delicadas, cabello negro suelto tras el velo. Sus ojos eran de un violeta intenso, y sus palabras eran cálidas como la leche fresca y dulces como la miel. Y, sin embargo, había una presencia en ella que no le sentó bien a Anakin. Esta mujer era antigua, mortal y tan oscura como el abismo del espacio interestelar. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó el fantasma, juntando las manos con inocencia. Has ganado. Se acabó. Detuviste la invasión y escapaste del infierno. ¿Por qué hay miedo en tus ojos, Jedi? Sabemos quién eres, dedujo Obi-Wan rápidamente. No tienes por qué fingir. La mujer meneó la cabeza. Quizás, admitió. Y, sin embargo, esta es una forma que deseo adoptar. Es evocadora, podría decirse. ¿Qué quieres, Avelot?, preguntó Obi-Wan sin rodeos. Aquí, la mujer se acercó a ellos. Obi-Wan y Ahsoka se colocaron frente a Anakin, pero la mano de Avelot apenas se movió, y los dos Jedi fueron arrastrados a ambos lados, dejando a Anakin paralizado. Avelot se acercó hasta que ella estuvo a solo un pie de él, y Anakin no pudo moverse ni un centímetro. La hierba a sus pies se mecía con el suave viento que también tiraba del ralo cabello de Avelot. Quiero cerrar el capítulo, susurró la mujer. Lo he visto todo. Seguramente tienes preguntas que solo yo puedo responder. Nunca volveremos a Mortis después de esto. Sin mí ni mi familia aquí, se deteriorará y desaparecerá. Esta es la última oportunidad que tendremos de reunirnos antes de que todos regresemos a la galaxia temporal. No lo sé, comentó Ahsoka. El Doomslayer podría saber más. Aunque luchó contra mí, confiamos más en él que en ti. Se giró hacia Anakin. ¿Verdad? Anakin tardó un segundo en responder. ¿Por qué ibas a saber algo del infierno? Avelot juntó las manos con inocencia. Yo también quedé atrapada en el infierno.
Tras beber de la fuente de poder y bañarme en el pozo de la sabiduría, mi familia me consideró demasiado inestable. Construyó una prisión de agujeros negros en el núcleo profundo de la galaxia y me encerró en el centro. La distorsión del espacio y el tiempo que esto creó desgarró la realidad, confinándome finalmente en su mundo. Mi familia, por supuesto, no lo sabía. O tal vez, prefiero creer que no lo sabían. Odiaría pensar lo contrario. Y cuando la UAC descubrió una manera de entrar al infierno, te encontraron a ti, supuso Obi-Wan. En efecto, confirmó Abeloth. Estaba atrapado en una esfera vital. Se necesitaba energía Argent para liberarme, de ahí los sacrificios humanos de la UAC. Pero el torrente de energía Argent de esa pequeña baratija verde en mi templo fue suficiente para lograr lo que miles de vidas no pudieron. La erupción de energía resultante al liberarme fue suficiente para abrir un agujero en las dimensiones y enviarte al infierno. Créeme cuando te digo que no lo decía en serio. Pero aún tenías influencia incluso en la esfera vital, señaló Obi-Wan. Suficiente para darle a Yanda poderes de la fuerza. O poderes de la energía Argent, no estoy seguro de cuáles. Y luego decidiste quitarle sus poderes. ¿Por qué? Reveló su verdadero yo, respondió Abeloth con naturalidad, encogiéndose de hombros. Yanda es vivaz, pero le falta inteligencia y perspectiva. No comprende la importancia de la familia. Puede que grite sus ofrendas, pero a Yanda no le gustaría ser mi hija. Intentaría destruir a mi familia desde dentro. La consideré indigna y la abandoné a la ira de sus víctimas. ¿Cómo llegó el Doomslayer a nuestra galaxia? Preguntó Anakin finalmente. Su experiencia fue la misma que la nuestra. Fue enviado aquí contra su voluntad por un mortal, dijo Abeloth con delicadeza. Y no se añadió nada más al respecto. ¿Están los demonios llenos del lado oscuro de la fuerza? Preguntó Anakin. ¿O son un vacío en la fuerza misma? Abeloth resopló divertido. Los demonios son oscuros, por supuesto. Las conclusiones lógicas del lado oscuro llevan a un vacío total en la fuerza. Verás, el infierno se sustenta en principios antivida. La fuerza es vida, y viceversa. Y el lado oscuro sigue siendo la fuerza, pero usada para la muerte y la destrucción, que es simplemente un punto en el ciclo de la vida. El ciclo de la fuerza. Si se mantiene a raya, el lado oscuro es necesario. Los demonios, sin embargo, rompieron el ciclo por completo. No desean la novedad ni el renacimiento. Solo buscan la muerte. Están tan inmersos en el lado oscuro que se volvieron antifuerza. Los demonios están tan retorcidos por el odio y la corrupción, que incluso el lado oscuro es incompatible con ellos a largo plazo. Toda esa línea de pensamiento sobre el lado oscuro no le sentó bien a Anakin. El lado oscuro era destructivo incluso para sí mismo. Corone tenía su propio BFG, dijo Obi-Wan. Creado por su propia versión de la UAC. No es casualidad. Claro que no, dijo Abeloth. Los demonios a veces buscan replicar las circunstancias y organizaciones que llevaron a su casi exitosa invasión del mundo natal del Matacondenados. Esto implica susurros en los corazones y las mentes de las realidades que conquistan, la creación de ciertas organizaciones y herramientas, que incitan a la traición y el egoísmo, años antes de que estas realidades estén siquiera listas para ser conquistadas. ¿Fuiste tú quien susurró? Preguntó Ahsoka en voz baja. Abeloth sonrió débilmente. El rostro de Anakin se endureció. ¿Cuál es tu juego, Abeloth? Abeloth extendió la mano. Primero, debo preguntar, ¿eres realmente el elegido? Anakin solo tardó un par de segundos en indecisión antes de responder. Sí. La mirada violeta de Abeloth bajó y sus manos se retorcieron. Amargo. Ahora veo cómo mi familia cayó ante ti. Aunque no calma mi rabia, ilumina mi entendimiento. Porque mataste a mi hijo. La presencia de mi familia fue lo único que me impidió venir a la galaxia temporal. Y sin embargo, ¿cómo puede una madre olvidar a su hijo de pecho? Si te sirve de algo, tu hijo estaba intentando matarnos, dijo Anakin. Abeloth guardó silencio, y cuanto más tiempo duraba, más sospechaba Anakin que había cometido un error. No temo al lado oscuro como tú, dijo finalmente Abeloth.
La oscuridad es pasión. Te abraza, te protege de la cruel luz del día. Te calma. Te tranquiliza. La oscuridad es el infierno, replicó Anakin, señalando a un lado. He vivido en ella. Me escapé a duras penas. No pienso volver. Abeloth sonrió levemente. ¿Estás tan seguro? Anakin la miró con creciente odio. Quiero amor, susurró Abeloth. La luz y la oscuridad. Los altibajos. La enfermedad y la salud. Y el amor me hará libre, para hacer y ser como quiera sin que tontos ni intrusos me debiliten. Obi-Wan y Ahsoka se miraron mutuamente. Di mi alma para mantener unida a una familia, canturreó Abeloth, pero hubo una pausa al final de su frase. Su mirada se fijó en Anakin. Me bañé y bebí de los manantiales de la eternidad. Pero todo fue en vano. Así que formaré una nueva familia, donde toda carne me amará y será libre. Lo cual solo podrá lograrse después de que los demonios la lleven al borde del colapso. De lo contrario, no apreciarán mi liberación. Abeloth parpadeó, y su mirada se fijó en algo invisible sobre la cabeza de Anakin. Una vez fui la esposa del hombre más poderoso de la galaxia. Estoy destinada a ser, mucho más. Seré conocida como la encarnación del amor. Desatando el fuego del infierno, observó Obi-Wan suavemente. ¿De qué otra manera se logra el cambio?, propuso Abeloth. La arena se transforma en vidrio, el metal se purifica y la humanidad se fortalece, mediante el fuego. Y así, la galaxia se reconstruirá mediante el fuego y conocerá el amor verdadero. Anakin ya había tenido suficiente. Abeloth, declaró Anakin. Su mano restante se cerró en un puño. Estás retorcido y arruinado. Intentando buscar el amor como si fuera agua en el desierto de Tatooine. Pero no te sorprendas si solo recibes odio tras arrebatarnos todo lo que amamos. Quizás no conoces a las especies inteligentes tan bien como crees. O quizás sí, y entonces esto no sería amor. Sería miedo. Salvarías a la galaxia de un problema que tú mismo creaste. ¿Quién amaría a una mujer así? No serías un dios, ni una madre. Serías un titiritero. Y nuestras vidas no tendrían sentido, ni las tuyas, ya que ninguno de nosotros eligió amarte en primer lugar. La sonrisa de Abeloth se hizo más grande. Y luego creció aún más. Sus mejillas se abrieron hasta las orejas, revelando una gruesa hilera de colmillos como agujas. Sus ojos se ahuecaron como agujeros negros, y en el centro había un profundo destello blanco. Escucha, elegida, susurró Abeloth sin mover los labios. Te perdonaré la vida, así como la de tus amigos. Te devolveré a tu galaxia, en el momento y lugar adecuados. Esto es para agradecerte por matar a quienes me tuvieron cautiva. Pero como esto significaba matar a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, un día, mataré a tu esposa. Mataré a tus futuros hijos. Devoraré esta galaxia usando los poderes del infierno. Y después de ascender por encima de todas las cosas, destruiré el infierno y salvaré a todos los que se han sometido a mí, y la alegría de todos mis verdaderos hijos será plena. Porque si no son mis hijos e hijas, entonces no son nada. La sonrisa de Abeloth se ensanchó aún más. Sus ojos brillaron, y los agujeros negros que los contenían se expandieron. Su comportamiento se volvió venenoso, depredador y lleno de un odio genuino y profundo. En el último día, siseó Abeloth con mucha más intensidad, pedirás perdón, que te den mi apoyo. Te negaré. Alzarás la vista al cielo, maldecirás mi nombre y morirás. Y con un destello blanco, la visión de Anakin quedó en blanco. Anakin sintió el cuerpo pesado al recuperar la vista. Apenas podía incorporarse. Al parpadear, notó que había un grupo de hombres tarareando, murmurando y charlando a su alrededor. Un duracero frío y duro reposaba bajo su espalda. Anakin reconoció la luz sobre su cabeza. Se giró con cansancio hacia la derecha. Ahsoka, Obi-Wan y Rex estaban tumbados, gimiendo, y a su izquierda estaban Echo, Sinkos y Cody. Señor, dijo Rex. ¿De verdad hemos salido? ¿Es una ilusión? ¡Cielos! Se oyó una voz clara antes de que Anakin pudiera responder. La cabeza del almirante Yularen apareció boca abajo ante sus ojos.
Así que estaba a bordo de su crucero Venator. ¿Estás bien? Un momento no estabas y al siguiente. ¿Por qué estás sin camisa? ¿De dónde salió toda esa sangre? ¿Estás herido? Tranquilo, almirante, graznó Anakin, e intentó incorporarse, pero sintió punzadas de dolor que lo hicieron caer de nuevo. Llamen a un equipo médico de inmediato. Ordenó el almirante Yularen a un clon que se alejara de la vista de Anakin. ¿Qué, maestro, qué pasa? Preguntó Ahsoka con dificultad, intentando apoyarse en los codos. Ya estamos en casa, Snips, jadeó Anakin. Ahora que su adrenalina había bajado y sus sistemas tenían un segundo para respirar, el dolor lo azotaba por completo. El muñón de su mano mecánica chispeó y supuró. Pero estaban en casa.